Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana a alabar a nuestro Señor. Antes de empezar con las alabanzas, quiero dar pase a la lectura de los Salmos. Buenos días, bienvenidos. Vamos a leer en esta mañana el Salmo 34, versículo 1 al 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, te doy gloria, gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria a ti. Te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí de libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te
Amén. Amén. Qué privilegio tan hermoso poderle dar gloria a nuestro Dios. Ahora también vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme con sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Muy bien, ahora tenemos la exposición de la palabra de Dios a cargo de Héctor. Gracias. Buenos días, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para estudiarlo juntos. Qué privilegio que tengamos esta posibilidad de poder estar en comunión y poder estudiar la palabra. Acompáñame en unas palabras de oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos ilumina siempre el camino, nos muestra por dónde andar. En esta mañana queremos que tú nos enseñes, Señor, a través de ella, nos guíes. Queremos someter todo nuestro ser a tu palabra y que tú, Señor, seas quien nos haga entenderla por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes para poder entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es la oración continua y persistente. Ese es el título que le hemos dado a esta enseñanza y está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas. La semana pasada vimos la venida del reino de Dios y ahora el Señor en esta porción nos va a enseñar acerca de la oración, una oración que es continua y persistente. Hace tiempo escuché una historia acerca de un chico que había terminado de hacer su servicio militar y él sale al camino para regresar a su casa y pide un aventón. Entonces, un señor que él no conocía se detuvo y muy gentilmente lo recibió en su carro y lo llevó por su ruta. Este joven sintió una carga y un deseo muy grande de hablarle acerca del Evangelio. Así que se pusieron a conversar y la persona, el conductor, estaba muy interesado. Así que detuvo el auto y ahí en medio del camino este hombre hizo su decisión para recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Luego el joven se bajó del auto. Pasaron los años y este joven que había recibido una tarjeta del conductor encontró su vieja casaca de uniforme donde estaba la tarjeta. Así que él sabía dónde era la empresa donde él trabajaba. Fue a buscarlo un día para saber qué había sido de él y sale su esposa a recibirle. Y el joven le dice de que él quería buscarlo porque en alguna oportunidad él le había hablado el Evangelio y él había creído. La mujer, con lágrimas en los ojos, le pregunta: ¿y eso cuándo fue? El joven le respondió: eso fue tal fecha, hace 5 años,
que fue el día que yo terminé de hacer mi servicio militar. La mujer no pudo contener las lágrimas y le dijo, ese fue el día que mi esposo falleció. Así que la conclusión que sacó este chico fue que él había compartido el Evangelio antes que este hombre fallezca. Él había fallecido en un accidente de tránsito, justamente después de haber hecho la paz con el Señor. Y la mujer se había apartado del Señor justamente porque ella había estado orando por su esposo para que venga a los pies de Cristo, pero nunca tuvo la confirmación de que esto había sido verdad. Así que ella, decepcionada, justamente después de la muerte de su esposo, ella se alejó del Señor. Pero en esa oportunidad, ella retomó su comunión con el Señor, se reconcilió con el Señor. Y de esto quiero hablarles ahora, de esta oración persistente. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor nos va a responder en un momento determinado, pero la respuesta no viene cuando nosotros pensamos que es el momento oportuno. La respuesta viene cuando el Señor decide enviarla. Y la respuesta no llega tarde, tampoco llega muy temprano, llega el momento preciso. Muy bien, en este pasaje estamos estudiando acerca de la oración. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y les está enseñando cómo ellos tienen que orar. Acá les está diciendo unas características muy importantes de la oración. Y estas características Él ya las había mencionado en el capítulo 11 de Lucas, cuando les habla también de que la oración muchas veces es inoportuna. Y Él da el ejemplo de un hombre que está buscando pan al vecino porque ha recibido una visita y le toca la puerta en la noche. Pero este vecino, no porque sea muy amable, le da el pan, sino por su importunidad. Y acá el Señor les enseña que esa es la manera en que nosotros también tenemos que ser en la oración, ser insistentes y ser a veces inoportunos, y el Señor nos va a conceder lo que estamos pidiendo. En este caso, el Señor nos habla acerca de que tenemos que orar siempre sin desanimarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora un bosquejo de esta enseñanza que podríamos partirlo en 4 diferentes etapas. Número 1, vamos a responder la siguiente pregunta: ¿quién puede orar? Número 2, ¿qué es lo que se debe pedir? Número 3, ¿cómo se debe pedir? Y número 4, ¿cuándo llegará la respuesta? Vamos a ver el primer punto: ¿quién puede orar? Miren lo que dice el versículo 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Bueno, el Señor le está enseñando esta parábola a sus discípulos y Él les está enseñando acerca de la oración. Qué importante es que un discípulo del Señor, una persona que ha creído en Jesucristo, ore. Ese es el modo de vida normal de un cristiano. No se puede concebir un cristiano que no ore, porque la oración es una comunicación con el Padre Celestial. Y todo hijo tiene que comunicarse con su Padre. Entonces, por medio de la oración, este cristiano va a conocer a Dios. Por medio de la oración, este cristiano va a crecer en su vida espiritual, va a madurar. Así que no hay forma que un cristiano pueda tener éxito en una vida, en su vida, en su relación con Dios, si no ora, porque la oración es comunicación con Dios. Y vemos que un discípulo debe orar. Luego vemos también que aún el más pequeño, ¿verdad?,
ante los ojos de sí mismo alguien puede ser insignificante, aún esa persona debe orar. Le faltan fuerzas, te falta poder, te falta tal vez los recursos, muchas cosas te pueden faltar, pero eso no limita que tú puedas orar. Todos tienen las puertas abiertas por medio de Jesucristo para entrar a la presencia de Dios y poder pedir lo que necesitan en oración. En este caso nos da el Señor el ejemplo de una viuda. El versículo 2 nos dice que esta viuda se tiene que enfrentar a un juez, ¿verdad? Dice así, que había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Y en este mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame justicia contra mi adversario. Entonces, esta viuda, está buscando justicia. Esta viuda tiene que presentarse a un juez. Y dice la Biblia que él no tenía temor de Dios. Era un juez que no respetaba a Dios, que no le importaba a Dios. Seguramente este juez conocía perfectamente los mandamientos del Señor escritos en el Antiguo Testamento, porque él está hablando de judíos, pero sin embargo no le interesaba el Señor. Había perdido completamente el temor a Dios. Seguramente él estaba más interesado en las ganancias. Seguramente él quería ser exitoso, ¿verdad?, con las riquezas, pero no tenía temor de Dios, ¿no? Los historiadores hablan en esta época, habían muchos jueces corruptos, como lo hay ahora, que seguramente por un pago ellos inclinaban la decisión de su juicio a favor de aquel que podía pagar la cuota. Y entonces este juez era así. Y no solamente él no temía a Dios, sino dicen que él tampoco respetaba a ninguna persona. La palabra en el original significa que él no tenía vergüenza de lo que la gente le pueda decir. Podríamos decir en el lenguaje actual que era un sinvergüenza. O sea, él hacía sus cosas, sus tratos. Él tenía su manera particular de administrar justicia indebidamente y no le importaba lo que opinen los demás. ¿Qué juez tan terrible le tocó a esta viuda enfrentar? Ahora, ¿quién era esta viuda? La viuda en la época de nuestro Señor Jesús era la persona más indefensa que pueda existir en la tierra. Normalmente si había una viuda que tenía que ir a juicio, algún familiar varón iba a defenderla, porque la sociedad estaba marcada solamente por los hombres y las mujeres no tenían voz y voto en la sociedad y menos en un juicio. Pero sin embargo vemos que esta viuda se presentaba delante del juez. Seguramente ella no tenía ningún familiar varón a quien recurrir y quien defenderla. Ella misma tenía que ir a presentarse a este juez. Pero vemos que esta mujer no se amilanó por su condición de viuda y de mujer y fue a pedir justicia a este juez injusto. Ahora, ¿quién más es el que puede orar? Bueno, es aquel que siente que está sufriendo injusticias. Esta mujer pedía al juez que se le haga justicia. Ahora, querido amigo, si tú también estás sufriendo injusticias, hay un juez justo en el cielo, que no es como este juez que nos está dando el Señor el ejemplo. Ahora vamos a ver el contraste un poquito más adelante. Pero este juez justo, que es Dios, va a escuchar tus demandas. Él las va a escuchar, Él no las va a desentender, porque Dios es un Dios que hace justicia. Miren,
a pesar de que este hombre era así con esta viuda, la viuda tenía una serie de prerrogativas a su favor en la ley de Dios. La ley mandaba a que seamos nosotros misericordiosos con las viudas, que las atendamos bien, que nos acordemos de ellas. En el Nuevo Testamento incluso vemos muchos pasajes en los cuales la iglesia está preocupada por el mantenimiento de las viudas. Así que es un deber de aquella persona cristiana hacerse cargo de las viudas, y la sociedad debe hacerse cargo también y ayudar a las viudas que no tengan forma de sostenerse. Entonces, todo el mundo sabía esto en Israel, pero este hombre aún así se negaba a atender a esta viuda. Bueno, vamos a ver el segundo punto. ¿Qué cosa es lo que se puede pedir? Esto está en el versículo 3, la parte B. Dice, hágame usted justicia contra mi adversario. Era la petición de esta mujer, era su petición constante y permanente. Ella quería que le hagan justicia. Justicia contra su adversario. No sabemos cuál era el problema que ella tenía, pero ella se sentía que había recibido un trato injusto. Algo le habían hecho en contra y ella quería que le hagan justicia. Vemos también que ella estaba muy segura de que era algo injusto lo que se le había hecho y la demanda de ella era justa. Y ella se armó de valor y no se desanimó ni un momento para insistir en ese reclamo justo que ella tenía, ¿verdad? Ahora, podríamos decir también que lo que podemos pedir es algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí la viuda pide justicia. Todo lo que es justo está en la palabra de Dios. Yo creo que si nosotros nos apartamos de la justicia, nos apartamos de la voluntad de Dios, el Señor no nos va a escuchar. Así que lo justo y lo recto es lo que el Señor nos escucha cuando están, y estas cosas están de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. El punto 3, ¿cómo es que se debe pedir? Y esto está en los versículos 4 y 5. Y aquí vemos que dice, durante algún tiempo el juez se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Esta viuda era insistente. Esta viuda iba seguramente todos los días. Ella no se conformó con la primera negación que este juez le dio, ni con la segunda ni con la tercera. Ella insistió permanentemente, constantemente. Era como una gota que poco a poco iba golpeando contra la roca en sus exigencias a este juez. Y ella no se amilanó, no se acobardó, siguió pidiendo y siguió pidiendo. Ella estaba convencida que su reclamo era justo y nada ni nadie la iba a hacer desistir de su petición. Ella fue insistente. También podríamos decir que ella continuó sin desanimarse. El desánimo, la derrota, no estaba en su pensamiento. El no era una respuesta que ella esperaba. Ella siguió y siguió. Vemos también que esta mujer con esa actitud demostró que tenía mucha fe. No nos dice la palabra que era una fe en Dios, pero sí podemos ver que tenía una fe en su causa, en la justicia de su petición,
Ella estaba convencida de que lo que ella pedía era justo y que tenía que otorgársele a ella la justicia. Se le tenía que hacer justicia contra su adversario, porque a ella le amparaba el derecho y la justicia. Y esa fe tan grande en su causa que ella tenía, le dio el ánimo de seguir adelante y de seguir insistiendo con este hombre tan injusto. Ahora, nosotros no tenemos que insistir en oración con alguien injusto. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, en el punto número 4. Aquí vemos que ¿cuándo llegará la respuesta? Esta es la cuarta pregunta y lo vemos entre los versículos 7 y 8. Ahora, lo grandioso es que cuando nosotros oramos, el que da la respuesta es Dios. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre este juez del cual hemos escuchado la historia y de nuestro buen Dios. Es completamente diferente nuestro Dios a este hombre. Nuestro Dios es amoroso. Nuestro Dios no rechaza a nadie. Y nuestro Dios ama a cada persona. Así que Él está dispuesto a escuchar. Miren qué buen Dios tenemos nosotros para poder hacer nuestras peticiones en oración. A diferencia de esta viuda, que a pesar de que ese juez era un juez malvado, ella en ningún momento se desanimó y siguió pidiendo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a un Padre bueno en los cielos, un Dios maravilloso y bondadoso, podemos presentarnos delante de Él para hacer nuestras peticiones? Y Él es el que nos da la respuesta. Y Él es el que hace justicia. Miren lo que dice el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Por supuesto que Él hará justicia, porque nuestro Dios es justo. A Él no le gusta la injusticia. La Biblia nos dice también, Jesús en el Sermón del Monte, Él decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que el Señor quiere conceder la justicia. Ahora, luego dice que a sus escogidos Él les hace justicia. Sus escogidos que están clamando a Él día y noche. Gente que no se desanima fácilmente, que no acepta un no por respuesta, que a pesar de que no ve la respuesta a su petición, después de haber orado 1, 2 o 3 veces o más, sigue insistiendo, porque sabe quién es su Dios y sabe que Dios responde a las peticiones. No nos desanimemos de orar, no dejemos de insistir en oración, porque tenemos un Dios bueno que escucha la oración, porque Él hace justicia y porque Él atiende a sus escogidos que claman a Él día y noche. Muy bien, y la pregunta es, ¿cuándo hará justicia? Y eso lo vemos en el siguiente versículo, el versículo 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. ¿No? Esta palabra sin demora significa inmediatamente, pronto. Y esa es la manera y la forma en que el Señor nos hace justicia. Pronto. Muchas veces hay una aparente demora en la respuesta del Señor. Y yo creo que es por muchas razones. En primer lugar, porque Dios tiene su tiempo para respondernos. Porque tal vez las condiciones no son las mejores para que Él nos responda. Porque tal vez yo no estoy pidiendo algo conforme a su voluntad. Ahora, cuando yo pido algo, no voy a hacer que Dios cambie de idea. Cuando yo pido algo y no obtengo respuesta, es porque realmente soy yo el que tal vez tiene que cambiar la forma y el concepto por el cual estoy pidiendo. Porque yo tendría que aprender a adaptarme a la voluntad de Dios. Dios no se va a adaptar a mi voluntad.
Yo tengo que adaptarme a la voluntad de Dios. Así que puede ser que yo no esté pidiendo adecuadamente. Puede ser también, como ya dijimos, que no esté pidiendo en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, que no funciona de acuerdo al mío. Él tiene su voluntad perfecta y su tiempo perfecto. Pero la palabra dice que Él sin demora nos hará justicia. No te rindas. Si tú estás orando por una respuesta y tal vez ha pasado buen tiempo y no ves la respuesta, no te rindas. Sigue orando, no desmayes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor que recibe la oración, Dios el Padre, Él es un juez justo y Él va a hacer justicia sin demora. Así que animémonos a orar siempre y a no desanimarnos, porque vamos a recibir la respuesta. Muy bien, ¿qué podemos concluir de esta prédica? Que Dios hará justicia a sus escogidos, aún al más pequeño de ellos, aún al más pequeño discípulo, al que tal vez parezca más insignificante, menos importante ante los ojos del hombre, ¿verdad? Si es que esta persona ora con constancia y con persistencia, si es constante, si no se desanima, si se mantiene orando, el Señor le va a responder. Nosotros oramos con fe y la fe significa persistencia también. Oramos en el nombre de Jesús y oramos de acuerdo a la voluntad del Padre. En esas circunstancias, tarde o temprano el Señor va a responder. Puede ser que tú estés orando por la salvación de algún ser querido, estés orando por una situación de injusticia que te ha tocado vivir. Pronto el Señor va a responder. No te desanimes. Y en segundo lugar, podemos decir que el Señor va a responder sin demora. Y esta palabra sin demora tiene que ver con el tiempo de Dios. Él lo va a hacer en el momento en que tú estés listo para recibir la respuesta. Porque Él no cambia. Él siempre está listo. A veces nosotros somos los que no estamos listos. Y Él lo va a hacer en el momento que Él considera oportuno, en el momento adecuado y sin demora. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, en esta mañana, y que el Señor haya podido hablar a tu corazón acerca de lo que es la oración persistente y constante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que muchos que están orando sean animados a continuar orando, a no desanimarse, a seguir perseverando en la oración, Señor. Porque muchas veces, Señor, viene la duda, viene la desilusión a nuestro corazón cuando vemos que las cosas que hemos pedido y que estamos pidiendo por tanto tiempo todavía no suceden. Pero tú, Señor, tienes un mensaje de ánimo a ellos. No se desalienten, sigan perseverando, porque Dios pronto les hará justicia. Y si tú no conoces al Señor Jesús y no eres un discípulo que pueda orar de esta manera, ábrele tu corazón al Señor para que Él pueda entrar a tu vida, salvarte, perdonarte de tus pecados y hacerte una nueva persona, para que tú también puedas venir ante Él presentando tus peticiones y Él te va a escuchar. Que Dios te bendiga, querido amigo, nos estamos viendo. Los dejo con unos anuncios y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Buenos días, vamos a iniciar las actividades que tenemos en la iglesia. Bueno, lunes a las 7 p.m. hay Academia Bíblica, curso Vida Abundante, vía Zoom. Los martes a las 8:30 p.m. célula de varones vía Zoom. Miércoles
a las 9 p.m. hay célula familiar vía Zoom. Jueves a las 8:15 p.m. reunión de varones, estudio hombría al máximo vía Zoom. Jueves a las 9 p.m. reunión de mujeres, estudio primera de Juan vía Zoom. Y para hacerles saber, vamos a tener una invitada muy especial que va del tema. Servicio dominical los domingos a las 10:30 a.m. Si tienen alguna duda de alguno de estos anuncios o si quieren participar en alguna actividad, por favor háganosla saber en los comentarios. Nos despedimos con la siguiente canción. Gracias. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Salvador. Aleluya.
Gloria a Dios.